En este video, aprenderás sobre 100 patrones de oraciones comunes en inglés, junto con explicaciones y 3 oraciones de ejemplo para cada uno. Do you mind? ¿Te importaría? Do you mind? Se usa para pedir permiso de manera cortés. ¿Te importaría si me siento aquí? Do you mind if I sit here? ¿Te importaría bajar la música? Do you mind turning down the music? ¿Te importaría abrir la ventana? Do you mind opening the window? I remember. Recuerdo. I remember. Se usa para referirse a algo que recuerdas. Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez. I remember when we first met. Recuerdo nuestro viaje a la playa. I remember our trip to the beach. Recuerdo que tu cumpleaños es la próxima semana. I remember your birthday is next week. It's time to. Es hora de. It's time to. Se usa para indicar que es el momento adecuado para hacer algo. Es hora de irnos. It's time to leave. Es hora de empezar a cocinar la cena. It's time to start cooking dinner. Es hora de estudiar para el examen. It's time to study for the exam. It's necessary to. Es necesario. It's necessary to. Se usa para expresar la necesidad de hacer algo. Es necesario llevar una máscara. It's necessary to wear a mask. Es necesario estudiar mucho. It's necessary to study hard. Es necesario seguir las reglas. It's necessary to follow the rules. I believe. Creo que. I believe. Se usa para expresar una opinión o creencia. Creo que va a llover. I believe it's going to rain. Creo que ella será una gran maestra. I believe she will be a great teacher. Creo que podemos resolver este problema. I believe we can solve this problem. It seems like. Parece que. It seems like. Se usa para expresar una impresión o conjetura. Parece que ella está molesta. It seems like she's upset. Parece que el tren está retrasado. It seems like the train is late. Parece que se están divirtiendo. It seems like they are having fun. Do you agree with? ¿Estás de acuerdo con? Do you agree with? Se usa para preguntar si alguien está de acuerdo con algo. ¿Estás de acuerdo con la decisión? Do you agree with the decision? ¿Estás de acuerdo con la nueva política? Do you agree with the new policy? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Do you agree with what he said? I suggest. Sugiero. I suggest. Se usa para proponer una idea o plan. Sugiero que tomemos un descanso. I suggest we take a break. Sugiero probar un nuevo enfoque. I suggest trying a new approach. Sugiero que comamos fuera hoy. I suggest we eat outside today. We should. Deberíamos. We should. Se usa para dar una recomendación o sugerir una acción. Deberíamos ir a la playa este fin de semana.
We should go to the beach this weekend. Deberíamos planificar un viaje juntos. We should plan a trip together. Deberíamos ahorrar dinero para el futuro. We should save money for the future. I'm proud of. Estoy orgulloso de. I'm proud of. Se usa para expresar que estás contento con tus propios logros o los de otros. Estoy orgulloso de mi equipo. I'm proud of my team. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado. I'm proud of what we achieved. Estoy orgulloso de ti por hacer tu mejor esfuerzo. I'm proud of you for trying your best. I can't help. No puedo evitar. I can't help. Se usa para expresar que no puedes evitar hacer algo. No puedo evitar comer chocolate. I can't help eating chocolate. No puedo evitar sonreír cuando te veo. I can't help smiling when I see you. No puedo evitar preocuparme por eso. I can't help worrying about it. I'm interested in. Estoy interesado en. I'm interested in. Se usa para mostrar interés en algo. Estoy interesado en aprender español. I'm interested in learning Spanish. Estoy interesado en la fotografía. I'm interested in photography. Estoy interesado en tu opinión sobre este asunto. I'm interested in your opinion on this matter. I'm tired of. Estoy cansado de. I'm tired of. Se usa para indicar que algo te ha aburrido o molestado durante un tiempo. Estoy cansado de esta situación. I'm tired of this situation. Estoy cansado de esperar. I'm tired of waiting. Estoy cansado de la misma rutina. I'm tired of the same routine. I can't. No puedo. I can't. Se usa para expresar incapacidad para hacer algo. No puedo levantar esta caja. I can't lift this box. No puedo encontrar mis llaves. I can't find my keys. No puedo entender este capítulo. I can't understand this chapter. Shouldn't you? No deberías tú. Shouldn't you? Se usa para sugerir que alguien debería hacer algo. ¿No deberías estudiar para el examen? Shouldn't you study for the test? ¿No deberías devolverles la llamada? Shouldn't you call them back? ¿No deberías verificar los detalles primero? Shouldn't you check the details first? Do you remember? ¿Recuerdas? Do you remember? Se usa para preguntar si alguien recuerda algo. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos al parque? Do you remember the first time we went to the park? ¿Recuerdas lo que dijiste ayer? Do you remember what you said yesterday? ¿Recuerdas cómo llegar allí? Do you remember how to get there? It's not necessary to. No es necesario. It's not necessary to. Se usa para expresar que no es necesario hacer algo. No es necesario traer comida. It's not necessary to bring any food. No es necesario responder ahora mismo. It's not necessary to answer right now. No es necesario disculparse.
It's not necessary to apologize. I understand. Entiendo. I understand. Se usa para expresar comprensión. Entiendo tu preocupación. I understand your concern. Entiendo que necesitas más tiempo. I understand you need more time. Ahora entiendo las instrucciones. I understand the instructions now. I disagree with. No estoy de acuerdo con. I disagree with. Se usa para expresar desacuerdo. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. I disagree with your point of view. No estoy de acuerdo con la idea de trabajar hasta tarde. I disagree with the idea of working late. No estoy de acuerdo con cambiar el plan ahora. I disagree with changing the plan now. I suppose. Supongo que. I suppose. Se usa para indicar una suposición o conjetura. Supongo que él está tarde. I suppose he is late. Supongo que podemos probar ese restaurante. I suppose we can try that restaurant. Supongo que la reunión terminará pronto. I suppose the meeting will end soon. The sooner, the better. Cuanto antes, mejor. The sooner, the better. Se usa para decir que es mejor si algo sucede lo antes posible. Cuanto antes comencemos, mejor. The sooner we start, the better. Cuanto antes te disculpes, mejor. The sooner you apologize, the better. Cuanto antes salgamos, mejor chance tenemos de llegar a tiempo. The sooner we leave, the better chance we have of arriving on time. What do you suggest? ¿Qué sugieres? What do you suggest? Se usa para pedir una sugerencia o consejo. ¿Qué sugieres que hagamos? What do you suggest we do? ¿Qué sugieres para la cena? What do you suggest for dinner? ¿Qué sugieres para resolver este problema? What do you suggest to solve this issue? Do you realize? ¿Te das cuenta de? Do you realize? Se usa para preguntar si alguien es consciente de algo. ¿Te das cuenta de lo tarde que es? Do you realize how late it is? ¿Te das cuenta del impacto de tus palabras? Do you realize the impact of your words? ¿Te das cuenta de que ella necesita nuestro apoyo? Do you realize she needs our support? I've been thinking. He estado pensando. I've been thinking. Se usa para introducir una idea o decisión en la que has estado pensando. He estado pensando en cambiar mi carrera. I've been thinking about changing my career. He estado pensando en tomar unas vacaciones. I've been thinking about taking a vacation. He estado pensando en tu propuesta. I've been thinking about your proposal. I object to. Me opongo a. I object to. Se usa para expresar desacuerdo o resistencia. Me opongo al plan. I object to the plan. Me opongo a la decisión. I object to the decision. Me opongo a este método. I object to this method. You seem. Pareces. You seem.
Se usa para hacer una suposición basada en la apariencia. Pareces cansado. You seem tired. Pareces feliz hoy. You seem happy today. Pareces confundido. You seem confused. As far as I know. Hasta donde yo sé. As far as I know. Se usa para expresar algo que sabes, pero puedes estar equivocado. Hasta donde yo sé, él no está casado. As far as I know, he's not married. Hasta donde yo sé, el evento todavía sigue en pie. As far as I know, the event is still on. Hasta donde yo sé, todavía están contratando. As far as I know, they're still hiring. What makes you think? ¿Qué te hace pensar? What makes you think? Se usa para preguntar por qué alguien piensa de una cierta manera. ¿Qué te hace pensar que no puedo hacerlo? What makes you think I can't do it? ¿Qué te hace pensar que no podemos ganar? What makes you think we can't win? ¿Qué te hace pensar que dirá que sí? What makes you think he'll say yes? I can't stand. No soporto. I can't stand. Se usa para indicar algo que realmente te molesta o que no te gusta. No soporto el ruido. I can't stand the noise. No soporto estar en el tráfico. I can't stand being in traffic. No soporto la música alta. I can't stand loud music. Would it be possible? Sería posible. Would it be possible? Se usa para pedir algo de manera cortés. ¿Sería posible tener el informe para mañana? Would it be possible to have the report by tomorrow? ¿Sería posible reprogramar la reunión? Would it be possible to reschedule the meeting? ¿Sería posible extender el plazo? Would it be possible to extend the deadline? That must be. Eso debe ser. That must be. Se usa para expresar una suposición. Esa debe ser la razón. That must be the reason. Esa debe ser la nueva gerente. That must be the new manager. Ese debe ser el lugar que estamos buscando. That must be the place we're looking for. Either, or. O. Either, or. Se usa para elegir entre dos opciones. Puedes o quedarte o irte. You can either stay or leave. Puedes llamarlo o enviar un correo electrónico. You can either call him or send an email. Puedes cocinar en casa o pedir comida para llevar. You can either cook at home or order takeout. I found out. Descubrí. I found out. Se usa para hablar de algo que aprendiste o descubriste. Descubrí que se van a casar. I found out that they are getting married. Descubrí que tenemos una reunión mañana. I found out we have a meeting tomorrow. Descubrí que ella se está mudando a otra ciudad. I found out she's moving to another city. You'd better. Más te vale. You'd better. Se usa para dar un consejo fuerte o una advertencia. Más te vale terminar tu tarea. You'd better finish your homework. Más te vale llamarlos ahora mismo.
You'd better call them right now. Más te vale revisar el clima antes de que vayamos. You'd better check the weather before we go. If I were you. Si yo fuera tú. If I were you. Se usa para dar un consejo. Si yo fuera tú, tomaría el trabajo. If I were you, I would take the job. Si yo fuera tú, pediría ayuda. If I were you, I would ask for help. Si yo fuera tú, tomaría un día libre. If I were you, I would take a day off. I bet. ¿Apuesto a qué? I bet. Se usa para decir que está seguro de que algo es cierto o que sucederá. Apuesto a que él no vendrá. I bet he won't come. Apuesto a que lloverá hoy. I bet it will rain today. Apuesto a que no puedes adivinar la respuesta. I bet you can't guess the answer. Just in case. Por si acaso. Just in case. Se usa para referirse a algo que haces para prepararte para una posibilidad. Llevaré un paraguas, por si acaso llueve. I'll bring an umbrella, just in case it rains. Lleva una chaqueta, por si acaso hace frío. Take a jacket, just in case it gets cold. Guarda el documento frecuentemente, por si acaso la computadora se cuelga. Save the document frequently, just in case the computer crashes. It's my treat. Invito yo. It's my treat. Se usa para decir que pagarás por algo como un regalo para alguien. Vamos a tomar un café, invito yo. Let's go for coffee, it's my treat. Vamos al cine, invito yo. Let's go to the movies, it's my treat. La cena corre por mi cuenta esta noche, invito yo. Dinner is on me tonight, it's my treat. How come you? ¿Cómo es que? How come you? Se usa para preguntar por qué alguien ha hecho algo. ¿Cómo es que no me llamaste? How come you didn't call me? ¿Cómo es que nunca me lo dijiste? How come you never told me? ¿Cómo es que siempre llegas tarde? How come you're always late? I can't help but. No puedo evitar. I can't help but. Se usa para decir que no puedes evitar hacer algo o sentir de cierta manera. No puedo evitar preocuparme por ti. I can't help but worry about you. No puedo evitar sonreír cuando te veo. I can't help but smile when I see you. No puedo evitar sentir nostalgia por esos días. I can't help but feel nostalgic about those days. It's not worth. No vale la pena. It's not worth. Se usa para decir que algo no vale el tiempo o el esfuerzo. No vale la pena el problema. It's not worth the trouble. No vale la pena discutir sobre eso. It's not worth arguing about. No vale la pena alterarse por eso. It's not worth getting upset over. Is there any? ¿Hay algún? Is there any? Se usa para preguntar si hay algo. ¿Queda algún café? Is there any coffee left? ¿Hay azúcar en la cocina? Is there any sugar in the kitchen? ¿Hay alguna posibilidad de reprogramar?
Is there any chance we can reschedule? We'll be. Estaremos. We'll be. Se usa para hablar sobre acciones futuras. Llegaremos al mediodía. We'll be arriving at noon. Nos reuniremos con el equipo mañana. We'll be meeting with the team tomorrow. Nos quedaremos en el hotel durante una semana. We'll be staying at the hotel for a week. It can't be. No puede ser. It can't be. Se usa para expresar incredulidad. No puede ser verdad. It can't be true. No puede ser que ya sea tan tarde. It can't be that late already. No puede ser ella, está fuera de la ciudad. It can't be her, she's out of town. The more, the more. Cuanto más, más. The more, the more. Se usa para hablar de cómo una cosa afecta a otra. Cuanto más practicas, más aprendes. The more you practice, the more you learn. Cuanto más estudio, mejor entiendo. The more I study, the better I understand. Cuanto más hablamos, más aprendemos el uno del otro. The more we talk, the more we learn about each other. I am afraid that. Me temo que. I am afraid that. Se usa para expresar temor o preocupación. Me temo que vamos a llegar tarde. I am afraid that we are going to be late. Me temo que podríamos estar cometiendo un error. I am afraid that we might be making a mistake. Me temo que las cosas no son como parecen. I am afraid that things are not as they seem. It's surprising that. Es sorprendente que. It's surprising that. Se usa para expresar sorpresa. Es sorprendente que él no apareciera. It's surprising that he didn't show up. Es sorprendente que ella haya accedido a ayudar. It's surprising that she agreed to help. Es sorprendente que la película fuera tan buena. It's surprising that the movie was so good. I'd rather. Preferiría. I'd rather. Se usa para indicar preferencia. Preferiría quedarme en casa. I'd rather stay at home. Preferiría dar un paseo. I'd rather go for a walk. Preferiría ver una película. I'd rather watch a movie. There's no way. No hay manera. There's no way. Se usa para decir que algo es imposible. No hay manera de que pueda terminar esto para mañana. There's no way I can finish this by tomorrow. No hay manera de que llegue a tiempo. There's no way I can make it on time. No hay manera de que lo hagamos sin más ayuda. There's no way we can do it without more help. As long as. Mientras. As long as. Se usa para expresar la condición para que algo suceda. Mientras tú estés feliz, yo estoy feliz. As long as you're happy, I'm happy. Mientras hagas tu mejor esfuerzo, eso es todo lo que importa. As long as you try your best, that's all that matters. Mientras estemos juntos, estoy feliz. As long as we're together, I'm happy. I'm dying to. Me muero por. I'm dying to.
Se usa para indicar un fuerte deseo de hacer algo. Me muero por ver la nueva película. I'm dying to see the new movie. Me muero por viajar de nuevo. I'm dying to travel again. Me muero por probar ese nuevo restaurante. I'm dying to try that new restaurant. I'm about to. Estoy a punto de. I'm about to. Se usa para indicar que vas a hacer algo muy pronto. Estoy a punto de irme. I'm about to leave. Estoy a punto de empezar a cocinar. I'm about to start cooking. Estoy a punto de llamarlos. I'm about to call them. There is a chance that. Hay una posibilidad de que. There is a chance that. Se usa para expresar una posible situación. Hay una posibilidad de que pueda llover. There is a chance that it might rain. Hay una posibilidad de que podamos ganar. There is a chance that we could win. Hay una posibilidad de que ella cambie de opinión. There is a chance that she will change her mind. You can't help but. No puedes evitar. You can't help but. Se usa para expresar que no puedes evitar hacer algo. No puedes evitar reírte de la broma. You can't help but laugh at the joke. No puedes evitar sentirte feliz en este lugar. You can't help but feel happy in this place. No puedes evitar admirar su valentía. You can't help but admire her courage. We've been. Hemos estado. We've been. Se usa para hablar de una acción que comenzó en el pasado y que todavía ocurre. Hemos estado viviendo aquí durante 2 años. We've been living here for 2 years. Hemos estado planeando este viaje durante meses. We've been planning this trip for months. Hemos estado trabajando en el proyecto desde el año pasado. We've been working on the project since last year. If only. Si tan solo. If only. Se usa para expresar un deseo o arrepentimiento. Si tan solo hubiera estudiado más duro. If only I had studied harder. Si tan solo hubiera aprovechado la oportunidad. If only I had taken the opportunity. Si tan solo hubiéramos sabido esto antes. If only we had known about this earlier. I'm relieved that. Estoy aliviado de que. I'm relieved that. Se usa para expresar alivio. Estoy aliviado de que el examen haya terminado. I'm relieved that the test is over. Estoy aliviado de que hayas llegado a salvo. I'm relieved that you arrived safely. Estoy aliviado de que encontramos una solución. I'm relieved that we found a solution. I'm considering. Estoy considerando. I'm considering. Se usa para indicar que estás pensando en una opción o idea. Estoy considerando cambiar de trabajo. I'm considering changing my job. Estoy considerando volver a la escuela. I'm considering going back to school. Estoy considerando empezar mi propio negocio. I'm considering starting my own business. It's kind of. Es algo. It's kind of. Se usa para expresar que algo es un poco así. Hace algo de frío hoy.
It's kind of cold today. Hace algo de extraño ver este lugar vacío. It's kind of strange to see this place empty. Hace algo de bueno tener un tiempo tranquilo. It's kind of nice to have some quiet time. Neither, nor. Ni. Neither, nor. Se usa para negar dos opciones o elementos. Ni John ni Mary vinieron a la fiesta. Neither John nor Mary came to the party. Ni la lluvia ni la nieve nos detendrán. Neither rain nor snow will stop us. Ni un préstamo ni un regalo, necesito una solución. Neither a loan nor a gift, I need a solution. I'm not used to. No estoy acostumbrado a. I'm not used to. Se usa para decir que algo es nuevo y no estás acostumbrado a ello. No estoy acostumbrado al clima frío. I'm not used to the cold weather. No estoy acostumbrado a conducir en esta ciudad. I'm not used to driving in this city. No estoy acostumbrado a la comida picante. I'm not used to spicy food. I doubt. Dudo que. I doubt. Se usa para expresar duda. Dudo que él venga. I doubt he will come. Dudo que llueva hoy. I doubt it will rain today. Dudo que acepten esos términos. I doubt they will agree to those terms. It's not easy to. No es fácil. It's not easy to. Se usa para expresar que algo no es fácil. No es fácil aprender un nuevo idioma. It's not easy to learn a new language. No es fácil admitir cuando estás equivocado. It's not easy to admit when you're wrong. No es fácil hacer nuevos amigos. It's not easy to make new friends. I'll take care of. Me encargaré de. I'll take care of. Se usa para decir que te harás cargo de algo. Me encargaré de los platos. I'll take care of the dishes. Me encargaré de la lavandería. I'll take care of the laundry. Me encargaré de las reservaciones. I'll take care of the reservations. As soon as. Tan pronto como. As soon as. Se usa para decir que algo sucederá inmediatamente después de otra cosa. Tan pronto como llegue a casa, te llamaré. As soon as I get home, I'll call you. Tan pronto como termine la película, nos iremos. As soon as the movie ends, we'll leave. Tan pronto como llegues, avísame. As soon as you arrive, let me know. What happened to? ¿Qué pasó con? What happened to? Se usa para preguntar acerca de una situación o persona. ¿Qué pasó con tu coche? What happened to your car? ¿Qué pasó con los planes que hicimos? What happened to the plans we made? ¿Qué pasó con el pastel que estaba aquí? What happened to the cake that was here? If you would like. Si te gustaría. If you would like. Se usa para hacer una oferta o invitación. Si te gustaría, podemos salir a cenar. If you would like, we can go out for dinner. Si te gustaría, puedo ayudarte con eso. If you would like, I can help you with that.
Si te gustaría, podemos ver una película. If you would like, we can watch a movie. I'm used to. Estoy acostumbrado a. I'm used to. Se usa para indicar que estás familiarizado con algo o que puedes manejarlo fácilmente. Estoy acostumbrado a levantarme temprano. I'm used to getting up early. Estoy acostumbrado a conducir largas distancias. I'm used to driving long distances. Estoy acostumbrado a trabajar tarde. I'm used to working late. It's a pity that. Es una lástima que. It's a pity that. Se usa para expresar pesar o decepción. Es una lástima que el concierto haya sido cancelado. It's a pity that the concert was canceled. Es una lástima que nos perdiéramos el espectáculo. It's a pity that we missed the show. Es una lástima que no hayan podido venir. It's a pity that they couldn't come. No matter how. No importa cuán. No matter how. Se usa para indicar que una situación no cambiará el resultado. No importa cuán difícil sea, lo intentaré. No matter how hard it is, I will try. No importa cuán ocupado esté, haré tiempo para ti. No matter how busy I am, I'll make time for you. No importa cuán difícil sea, seguiré intentando. No matter how difficult, I'll keep trying. In spite of. A pesar de. In spite of. Se usa para mostrar que algo sucede aunque algo más podría haberlo evitado. A pesar de la lluvia, salimos a caminar. In spite of the rain, we went for a walk. A pesar de su edad, todavía es muy activo. In spite of his age, he's still very active. A pesar de los obstáculos, logramos terminar el proyecto. In spite of the obstacles, we managed to finish the project. Don't bother. No te molestes. Don't bother. Se usa para decirle a alguien que no haga algo porque no es necesario. No te molestes en lavar los platos, yo lo haré. Don't bother washing the dishes, I'll do it. No te molestes en hacer el almuerzo, no tengo hambre. Don't bother making lunch, I'm not hungry. No te molestes en limpiar, lo haré más tarde. Don't bother cleaning up, I'll do it later. Have you ever? ¿Alguna vez has? Have you ever? Se usa para preguntar si alguien ha hecho algo en su vida. ¿Alguna vez has estado en España? Have you ever been to Spain? ¿Alguna vez has probado el sushi? Have you ever tried sushi? ¿Alguna vez has visto una estrella fugaz? Have you ever seen a shooting star? It's up to. Depende de. It's up to. Se usa para decir que alguien tiene que tomar una decisión. Depende de ti decidir. It's up to you to decide. Depende de ella elegir el destino. It's up to her to choose the destination. Depende de ellos decidir. It's up to them to decide. I insist on. Insisto en. I insist on. Se usa para expresar que estás firme en tu decisión. Insisto en pagar por la comida. I insist on paying for the meal. Insisto en ayudarte con esto. I insist on helping you with this.
Insisto en tomar la decisión juntos. I insist on making the decision together. What a. ¿Qué? What a. Se usa para expresar sorpresa, admiración, desagrado, etc. ¡Qué hermoso atardecer! What a beautiful sunset. ¡Qué sorpresa verte aquí! What a surprise to see you here. ¡Qué día tan encantador! What a lovely day. What's the matter with? ¿Qué pasa con? What's the matter with? Se usa para preguntar qué está mal con algo o alguien. ¿Qué pasa con tu teléfono? What's the matter with your phone? ¿Qué pasa con el Internet hoy? What's the matter with the internet today? ¿Qué pasa con la TV? No funciona. What's the matter with the TV? It's not working. What's wrong with? ¿Qué pasa con? What's wrong with? Se usa para preguntar qué está mal con algo o alguien. ¿Qué pasa con el coche? What's wrong with the car? ¿Qué pasa con tu teléfono? What's wrong with your phone? ¿Qué pasa con el plan? What's wrong with the plan? Could it be that? Podría ser que. Could it be that? Se usa para sugerir una posibilidad. ¿Podría ser que dejaste tus llaves en casa? Could it be that you left your keys at home? ¿Podría ser que tomamos el camino equivocado? Could it be that we took the wrong turn? ¿Podría ser que ella olvidó nuestra reunión? Could it be that she forgot about our meeting? It makes me. Me hace. It makes me. Se usa para expresar cómo te hace sentir algo. Me hace feliz verte. It makes me happy to see you. Me entristece verlos pelear. It makes me sad to see them fight. Me pone nervioso cuando tengo que hablar en público. It makes me nervous when I have to speak in public. It's high time. Ya es hora. It's high time. Se usa para decir que algo debería haber ocurrido ya. Ya es hora de que nos compremos un coche nuevo. It's high time we got a new car. Ya es hora de que limpies tu habitación. It's high time you cleaned your room. Ya es hora de cambiar nuestro enfoque. It's high time to change our approach. I feel that. Siento que. I feel that. Se usa para expresar tus sentimientos o intuiciones. Siento que estamos cometiendo un error. I feel that we are making a mistake. Siento que esta es una buena oportunidad. I feel that this is a good opportunity. Siento que necesitamos hablar. I feel that we need to talk. Are you familiar with? ¿Estás familiarizado con? Are you familiar with? Se usa para preguntar si alguien conoce o tiene experiencia con algo. ¿Estás familiarizado con este software? Are you familiar with this software? ¿Estás familiarizado con el área? Are you familiar with the area? ¿Estás familiarizado con nuestros productos? Are you familiar with our products? It must be. Debe ser. It must be. Se usa para expresar una suposición.
Debe ser difícil para ti. It must be hard for you. Debe ser emocionante viajar tanto. It must be exciting to travel so much. Debe ser difícil tomar esa decisión. It must be difficult to make that decision. It's interesting that. Es interesante que It's interesting that. se usa para señalar algo que resulta intrigante o digno de atención. Es interesante que ella hable 4 idiomas. It's interesting that she speaks 4 languages. Es interesante que él haya viajado tanto. It's interesting that he has traveled so much. Es interesante que esta planta florezca en invierno. It's interesting that this plant blooms in winter. Is there anything? Hay algo. Is there anything? Se usa para preguntar si hay algo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Is there anything I can do to help? ¿Hay algo que necesites de la tienda? Is there anything you need from the store? ¿Hay algo que pueda hacer para compensártelo? Is there anything I can do to make it up to you? I appreciate. Aprecio. I appreciate. Se usa para expresar gratitud. Aprecio tu ayuda. I appreciate your help. Aprecio tu apoyo. I appreciate your support. Aprecio tu paciencia. I appreciate your patience. I'll keep that in mind. Lo tendré en cuenta. I'll keep that in mind. Se usa para decir que recordarás algo en el futuro. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. I'll keep that in mind for next time. Lo tendré en cuenta al tomar mi decisión. I'll keep that in mind when making my decision. Lo tendré en cuenta durante la reunión. I'll keep that in mind during the meeting. I'm excited to. Estoy emocionado de. I'm excited to. Se usa para expresar anticipación emocionada por algo. Estoy emocionado de comenzar mi nuevo trabajo. I'm excited to start my new job. Estoy emocionado de verte de nuevo. I'm excited to see you again. Estoy emocionado de viajar el próximo mes. I'm excited to travel next month. Aren't you? No eres. Aren't you? Se usa para preguntar o confirmar algo. ¿No estás cansado? Aren't you tired? ¿No estás emocionado por el viaje? Aren't you excited for the trip? ¿No vienes a la fiesta? Aren't you coming to the party? I'm looking for. Estoy buscando. I'm looking for. Se usa para indicar que estás buscando algo. Estoy buscando mis llaves. I'm looking for my keys. Estoy buscando un nuevo apartamento. I'm looking for a new apartment. Estoy buscando un libro que perdí. I'm looking for a book I lost. Are you tired of? ¿Estás cansado de? Are you tired of? Se usa para preguntar si alguien está harto de algo. ¿Estás cansado de comer lo mismo todos los días? Are you tired of eating the same thing every day? ¿Estás cansado de trabajar tanto? Are you tired of working so much? ¿Estás cansado del clima frío?
Are you tired of the cold weather? It's a pleasure to. Es un placer. It's a pleasure to. Se usa para expresar satisfacción al hacer algo. Es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you. Es un placer trabajar contigo. It's a pleasure to work with you. Es un placer estar aquí esta noche. It's a pleasure to be here tonight. Don't you? No. Don't you? Se usa para hacer una pregunta, a menudo para confirmar algo que crees que es cierto. ¿No quieres venir con nosotros? Don't you want to come with us? ¿No crees que es demasiado tarde? Don't you think it's too late? ¿No te gusta la película? Don't you like the movie? It turned out that. Resultó que. It turned out that. Se usa para presentar la conclusión o resultado de una situación. Resultó que él tenía razón. It turned out that he was right. Resultó que ella se había ido temprano. It turned out that she had left early. Resultó que los rumores eran falsos. It turned out that the rumors were false. What a shame that. Qué pena que. What a shame that. Se usa para expresar decepción. Qué pena que hayan perdido el juego. What a shame that they lost the game. Qué pena que no podamos ir. What a shame that we can't go. Qué pena que la tienda esté cerrada. What a shame that the store is closed. I'd prefer. Preferiría. I'd prefer. Se usa para expresar una preferencia. Preferiría quedarme en casa esta noche. I'd prefer to stay home tonight. Preferiría una noche tranquila en casa. I'd prefer a quiet evening at home. Preferiría té en lugar de café. I'd prefer tea over coffee. I regret. Lamento. I regret. Se usa para expresar arrepentimiento. Lamento no haberlo llamado. I regret not calling him. Lamento no haberte visitado cuando tuve la oportunidad. I regret not visiting you when I had the chance. Lamento haber dicho esas cosas enojado. I regret saying those things in anger. I'm afraid. Me temo que. I'm afraid. Se usa para expresar miedo o preocupación. Me temo que tengo malas noticias. I'm afraid I have bad news. Me temo que se nos acabó el tiempo. I'm afraid we're out of time. Me temo que el clima arruinará nuestros planes. I'm afraid the weather will ruin our plans. It's worth. Vale la pena. It's worth. Se usa para expresar que algo vale el esfuerzo o el tiempo que se gasta en ello. Vale la pena el esfuerzo. It's worth the effort. Vale la pena visitar ese museo. It's worth visiting that museum. Vale la pena intentarlo al menos una vez. It's worth trying at least once.